Bienvenidos a Hablemos entre Profes. En esta oportunidad quiero presentarles de una manera muy respetuosa algunas reflexiones en torno al papel que debe cumplir las instituciones educativas frente a la situación de emergencia. Para ello, he tomado como referencia algunos postulados, alguna revisión documental y conferencias previas del doctor Francisco Cajiao, el papel del maestro en tiempos de crisis y educar en la emergencia del doctor Edinson Cuervo de la Universidad de Antioquia. Para empezar nuestra presentación, les quiero leer un fragmento del texto de Albert Einstein que nos dice que la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Estamos en un momento de crisis y como parte del sector educativo debemos afrontar este desafío, este reto y sacar lo mejor de nosotros para mitigar esta situación que nos afecta a todos. Bien, para la presentación tomo como referencia la definición de la educación en tiempos de emergencia, que es educar en emergencia, cuáles son las principales responsabilidades de la comunidad educativa frente a esta situación, cuál es la situación actual, retos y desafíos y posibilidades de actuación en la educación inicial, la educación básica y la educación media. Hoy nos convoca una emergencia sanitaria, no solamente al sector educativo colombiano, sino en todo el mundo. Hemos de sacar lo mejor de nosotros para tratar de sobrellevar y mitigar esta situación que puede ser muy dolorosa y que nos puede tocar a muchos de nosotros. Entonces la educación como ese escenario posible en el que nosotros podemos buscar nuevas perspectivas de vida. Según el Ministerio de Educación Nacional y la UNICEF, en el año 2009 definieron la educación en situaciones de emergencia como ese proceso que orienta a promover ambientes protectores en situaciones de riesgo, con el fin de prevenir o mitigar sus efectos. El sistema educativo, la educación como un derecho fundamental de las personas, tiene como fin último tratar de prevenir o mitigar efectos en situaciones de riesgo. De acuerdo a la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia, nos menciona que la educación en estos momentos debe contribuir a garantizar el derecho de todas las personas a una educación de calidad y a un ambiente seguro de aprendizaje en situaciones de emergencia. Estos han sido postulados que se han trabajado con el fin de mitigar el flagelo de la violencia que han vivido muchísimas comunidades, desastres ambientales, pero en este momento que nos convoca, que nos corresponde, es una emergencia sanitaria para la cual eventualmente ningún sistema educativo estaba preparado. Pero estamos retomando algunos aspectos teóricos que nos pueden contribuir a tomar las mejores decisiones posibles para seguir brindando un servicio educativo de calidad a nuestros estudiantes. De acuerdo a la Agenda 2030 de la Comisión Económica para América Latina dentro de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, tenemos que el objetivo cuarto de estos objetivos de desarrollo sostenible es ocuparse de la educación en situaciones de emergencia. Entonces, como veníamos mencionando, la educación tiene un efecto protector inmediato, ya que proporciona conocimientos y actitudes para la supervivencia y el apoyo psicosocial a los afectados por la crisis. Además, prepara a los niños, a los jóvenes y adultos para un futuro sostenible que los dota de actitudes para prevenir desastres, conflictos y enfermedades. Entonces, en este sentido, según este objetivo de desarrollo sostenible, la educación tiene un efecto protector
inmediato porque va a proporcionar a nuestros estudiantes de actitudes y conocimientos para sobrellevar esta situación. De acuerdo a la red interagencial de la educación en situaciones de emergencia, hay unas normas mínimas para abordar la educación en estas crisis, en estos momentos. Ellas son preparación, respuesta y recuperación. La preparación que tiene que ver con el antes, la respuesta con el momento mismo que estoy haciendo frente a la situación, y una recuperación que va en una visión futura de cómo esa experiencia nos permitió o nos permite avanzar en el conocimiento y en la sociedad. ¿Cuáles serían las principales responsabilidades como miembro de las comunidades educativas a las cuales nosotros pertenecemos? De acuerdo a la descripción anterior que mencionaba, la educación en emergencia comprende unas fases que son prevención y gestión del riesgo, atención de la crisis y la emergencia y la postemergencia. Su metodología se basa en una gestión proactiva y participativa de todos los actores que hacen parte de la comunidad educativa y nos va a permitir asegurar el derecho a la educación a través del desarrollo de acciones que van dependiendo de las realidades mismas que tienen nuestros contextos. Veamos entonces el derecho a la educación en situaciones de emergencia. Entonces, tenemos las tres fases: prevención y gestión del riesgo, atención a la crisis y a la postemergencia. Tiene unos componentes de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Comprende los apoyos sociales que son muy importantes en este momento, desde el apoyo psicosocial, el apoyo psicológico, pedagógico, la combinación de la salud física y la salud mental y herramientas que van en la protección y cuidado de esas personas, favoreciendo unos ambientes de aprendizajes basados en apoyos pedagógicos, metodologías flexibles y que van a valerse de un recurso humano bien importante como son los directivos y docentes, administrativos, profesionales de apoyo, padres de familia y todo el personal que hace parte de este proceso educativo. Entonces entramos a definir cada una de esas fases en la acción y en la responsabilidad que debe tener. En la primera fase de preparación y gestión del riesgo encontramos la primera acción que hay que hacer, evidentemente, es un diagnóstico. Luego de ese diagnóstico de cómo estamos, cómo vemos esta crisis, cómo nos afecta y cómo podemos hacer frente a ella. Eso nos va a permitir realizar un diseño del plan de acción educativa, ¿sí? Luego la implementación del plan de acción y un monitoreo a ese plan de acción, si es pertinente, eficaz y cumple con los criterios antes mencionados. ¿Cuál es una de las responsabilidades que debemos atender? Evaluar las condiciones, preparar y desarrollar planes y programas, vincular a toda la comunidad educativa y asegurar evidentemente el derecho de una educación en este momento de situación de emergencia como es la pandemia que estamos viviendo. Un segundo momento tiene que ver con la fase de atención a la crisis y a la emergencia. En esta fase de atención vamos a partir de unas acciones también y desde unas responsabilidades. Entonces, dentro de las acciones tenemos activar el plan de acción educativo que hicimos en la fase de prevención, verificar las condiciones que tienen los docentes, las niñas, los niños, la infraestructura y cuáles son las condiciones más favorables para desarrollar esa parte educativa. Mantener la educación y los servicios sociales como un objetivo para mitigar esa situación de riesgo. ¿Qué responsabilidades nos competen? Activar los planes de acción, asegurar la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, atender a las necesidades de las niñas
de los niños en materia de protección y en materia de educativa. Garantizar el acceso, la disponibilidad y la calidad de la educación. Aquí nos menciona garantizar el acceso. Tiene que ver con, luego de haber hecho ese diagnóstico, mirar cuáles son las posibles focos de intervención que yo voy a tener en cuenta. Para ello es una realidad que ya es conocida para mí como comunidad educativa para poder atender a esa necesidad puntual que tiene mi contexto, mi entorno. En un tercer momento encontramos la fase post-emergencia. Esta fase post-emergencia iría ya en un tipo prospectivo con visión al futuro, dependiendo de esta situación, para hacer una autoevaluación de cómo fue nuestra actuación frente al momento de la crisis, cómo lo manejamos y cuáles serían las posibilidades de mejoramiento para futuros, digamos, eventualidades. Entonces tenemos unas acciones y unas responsabilidades. La primera, diagnosticar la afectación, el grado de afectación en materia educativa, ajustar los planes de acción educativo, hacer un monitoreo de pronto esa posible deserción y ausentismo de nuestros estudiantes, implementar planes de mejoramiento, proyectos transversales y proyectos de educación en el marco de los derechos humanos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad futura? Diseñar e implementar planes de mejoramiento desde el sector educativo, diseñar e implementar proyectos y planes de gestión del riesgo en las instituciones educativas y asegurar que la recuperación del servicio educativo va a incluir mejoras en acceso, en disponibilidad, en calidad y en adaptabilidad de la educación. Para ello, aquí tenemos una posible caracterización de los modelos educativos flexibles y su uso para atender la emergencia que toda institución educativa debería realizar. La primera es mirar la inclusión de estrategias escolarizadas y semiescolarizadas para atender esta situación actual. Inclusión de procesos de aprendizaje. Algunos convencionales nos podrían servir y otros no convencionales que apenas estamos explorando. Desarrollo de proyectos pedagógicos y comunitarios, promoción de la formación de docente y favorecer esa autoformación del profe. En este momento hay muchos profes que estamos estudiando y mirando otras posibilidades para enseñar desde la distancia. Entonces, por eso es bien importante considerar esa autoformación del docente en escenarios posibles de ambientes de aprendizaje. Y el fortalecimiento de toda la comunidad educativa, porque todos somos actores importantes dentro del ejercicio educativo. Inclusión de metodologías flexibles, dada la revisión, dada el planteamiento del diagnóstico, nos permite flexibilizar nuestro currículo para atender a esas necesidades particulares de mis estudiantes. Todos los chicos no tienen internet, todos los chicos no tienen acceso a una plataforma digital, pero sí podemos mirar qué estrategias usar con esos niños que de pronto no tienen acceso a la parte digital y a la parte virtual, que sería, digamos, donde hemos ido masificando el servicio educativo a través de la virtualidad. Pero no podemos desconocer esas necesidades de nuestros estudiantes y por eso el diagnóstico es un punto muy importante que tenemos que atender. Inclusión de módulos con intencionalidad didáctica, que nos podría servir para esos estudiantes los cuales no tienen acceso virtual, ¿verdad? No tienen internet y que ellos podían trabajar a través de una metodología diferenciada a partir de módulos, utilizando la radio, utilizando la televisión, que ya también tiene incluido unos planes de estudio caracterizados en materia de educación. Articulación de los recursos pedagógicos y apoyos en tecnologías y materiales educativos propios que tenemos en la comunidad. Hacer una revisión de esos materiales, que de lo que tenemos disponible como recurso pedagógico nos puede servir para atender la necesidad de mi estudiante. Reconocimiento de las especificidades de la población a la cual se dirigen
es decir, reconocer la diversidad de posibilidades, la caracterización misma de mis estudiantes para tener una ruta de acción más efectiva, más eficiente y más particularidad, para así atender a esa necesidad de brindar una educación de calidad. Oportunidades que se brindan en acceso, permanencia y promoción a la población escolar, en la eficiencia, pertinencia y eficacia. Ahora hablemos un poco de cuál es nuestra situación actual en nuestro sector educativo colombiano, cuáles son nuestros desafíos y cuáles son nuestros retos para afrontar esta crisis. Dentro de la situación actual tenemos una realidad, estamos abocados a una realidad a la cual hay que responder, ¿sí? Tenemos una pandemia, tenemos una situación de una emergencia sanitaria que nos obliga a tener un nivel de confinamiento para el cual nosotros no estábamos preparados. Pero digamos que así como mencionaba Albert Einstein al inicio, en esta crisis podemos florecer nuevas estrategias de cómo sobrellevar y cómo mitigar esta situación de riesgo. Entonces tenemos el Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de la ministra, han sacado algunas directrices y algunos lineamientos de cómo abordar la educación a distancia, digamos, mediada por diferentes herramientas tecnológicas, porque no podemos estar en las aulas de clase. Entonces, hay un cumplimiento de tareas para sostener todo el esquema de la educación, lo cual nos lleva a nosotros a plantearnos unos desafíos. Uno de ellos es elaborar planteamientos que orienten en el diseño de nuevos escenarios de aprendizaje. Indudablemente debemos pensar en nuevos escenarios de aprendizaje que minimicen, digamos, este flagelo que nosotros estamos viviendo y que nuestros estudiantes efectivamente puedan recibir el servicio de la educación. Podemos apelar a la virtualidad como una herramienta que nos permite a nosotros estar en contacto con nuestra comunidad educativa, pero también es un desafío reconocer esa limitación que hay en la brecha digital en cuanto a la infraestructura y el analfabetismo digital, puesto que nuestras comunidades, un alto porcentaje no tiene acceso a esa virtualidad, a esos nuevos escenarios tecnológicos por la disposición de los recursos y de la infraestructura. Apelamos a la virtualidad, pero también reconocemos otros ambientes posibles en los cuales podemos hacer el ejercicio educativo. Otro desafío es depurar la información. Hay muchas fake news que hay en las redes sociales y que nosotros como profes, como maestros, también tenemos que educar en esa depuración de la información veraz y tenemos que desarrollar estrategias pedagógicas para que no se conviertan en unas cadenas que se van viralizando, sino que la información que brindemos sea confiable, sea pertinente y sea eficaz a esa comunidad educativa. Por eso también uno de los desafíos es mirar esas nuevas pedagogías que emergen ante esta situación de crisis, ante esta situación de flagelo, ante esta situación que estamos aislados, unos con mayores desventajas que otros, porque de pronto no tienen las mismas condiciones de salud, de alimentación, de protección, de casa, de salubridad, pero sí hay que hacer uso de esas pedagogías emergentes en medio de esta crisis que estamos viviendo. ¿A qué nos reta? ¿Cuáles son los principales retos que tenemos? Primero, brindar la educación como ese ente de protección para la comunidad. Trabajar sobre una pedagogía de la solidaridad, la empatía y la compasión. Ahora lo más importante es que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestra comunidad educativa en general esté bien físicamente, emocionalmente, que podamos apelar a esa solidaridad para ponernos en el lugar del otro, para ser compasivos con esos que sufren, con esos que tienen dificultades, con esos que les ha tocado vivir mucho más de cerca la enfermedad. También nos lleva a otro reto, a hacer uso racional de las redes. Sabemos que las redes están en las manos de cada una de las familias, de cada una de las personas, pero también tenemos que tener ética de la comunicación frente a ese manejo de esas redes sociales. Y
uno de los desafíos, de los retos más importantes es cómo me reinvento en nuestra razón de ser, cómo actuamos en tiempo de emergencia, como docentes, cómo estamos atendiendo a esta situación que no es ajena a nuestra realidad y que nuestra razón de ser y nuestro oficio nos obliga a atender esta situación con altruismo, con una mentalidad de crecimiento, una mentalidad proactiva para encontrar más que dificultades, soluciones a esta pandemia. Soluciones desde que voy a asegurar a que mi estudiante, a que mi padre de familia tengan un espacio seguro de aprendizaje. Que aunque estamos viviendo una emergencia sanitaria, ellos puedan sacar espacios para aprender y verlos como un momento de recursividad, donde todos sacamos lo mejor que hay en nuestro interior para ser proactivos, para ser eficientes. Por ello tenemos unas posibilidades de actuación. ¿Cuáles serían nuestras posibilidades de actuación como docentes en formación? Entonces, primero es pensarnos el currículo desde y para la emergencia. Pensarnos el currículo desde y para la emergencia. Y eso nos lleva a hacer una adaptación urgente del contexto. Replantearnos el sistema de evaluación que veníamos desarrollando y el cumplimiento del contenido planeado antes de la emergencia. No podemos pretender llevar todo ese currículo, todo ese plan de estudios a una educación a distancia, a una educación mediada por la virtualidad o por los diferentes escenarios. Entonces, es pensarnos también ese currículo desde esa emergencia y desde esa crisis que estamos viviendo. Reflexionar sobre nuestro rol en esta realidad de emergencia sanitaria. ¿Qué rol asumo como docente? ¿Qué rol asumo como, digamos, protagonista de mi sector educativo al cual tengo que atender? ¿Qué tipo de posición tendría que asumir para responder a esa realidad de mis estudiantes? Otra posibilidad de actuación sería realizar adaptaciones curriculares que emergen del trabajo colaborativo entre pares. Hoy más que nunca debemos trabajar colaborativamente entre colegas, entre compañeros para buscar diferentes estrategias en las cuales se pueda dosificar ese currículo y un currículo que sea pensado en las oportunidades que me brinda para salir y para hacer frente a esta situación. La red, como lo mencionábamos anteriormente, no puede ser el único mecanismo para favorecer ambientes de aprendizaje. Tenemos muchas otras estrategias desde la radio, desde la televisión. Hace muchísimos años Revolución Educativa a través de la radio Sutatensa elaboró una estrategia para atender el analfabetismo en la comunidad rural de nuestros campesinos. Entonces miremos de qué manera nosotros actualmente podemos contribuir desde otros escenarios a ser más puntuales y precisos y llegar a la realidad de mi estudiante. Ahora bien, ¿cuáles serían esos escenarios de aprendizaje? Entonces, aquí hay una propuesta que obviamente puede ser discutida, no pretende ser la única y que me gustaría que los profes que están viendo este video también podrían aportar nuevas estrategias o nuevos escenarios que consideren pertinentes. Entonces tenemos programas radiales comunitarios y televisión formativa. Actualmente el Ministerio de Educación Nacional ha sacado al aire a través del Señal Colombia, del canal institucional y de otros canales regionales, información o contenido digital educativo para nuestros estudiantes. Integrar contenidos y priorizar algunas temáticas sobre otras, volver a lo básico, a lo importante que hay que enseñar a los estudiantes. Planeación de estrategias entre pares, no la cantidad, sino la calidad de esas estrategias. Pensar en proyectos y propuestas finales como evaluación para atender a un tipo de evaluación formativa que da cuenta de un proceso. Hacer la integración curricular con proyectos transversales que integren diferentes áreas del saber y un diálogo de saberes
Aquí estamos abocados a trabajar interdisciplinariamente desde las diferentes disciplinas del conocimiento. Y algo muy importante que rescato es hacer pedagogía de la pandemia. Muchos de nuestros niños que están en casa no saben por qué dejaron de ir a la escuela. Lo han escuchado en las noticias, pero qué importante sería que nosotros como profes y como padres de familia pudiéramos hacer pedagogía de la pandemia. Es decir, llevar a mi estudiante desde el conocimiento científico a conocer qué es un virus, de qué está compuesto, por qué afecta a todos los sectores de la economía, de la política, de las relaciones sociales, ¿sí? En cuáles son los mecanismos que yo puedo utilizar para salvaguardar las normas de higiene, ¿sí? El distanciamiento o el aislamiento social, porque nuestros niños también necesitan comprender esa realidad para poder transformarla y para poder llevarla, hacerla más llevadera, ¿sí? Entonces, miren que con esta pedagogía de la pandemia nosotros podemos integrar muchas áreas del conocimiento, desde ciencias naturales, mirar las afectaciones que tiene nuestro cuerpo, desde la economía, cómo afecta, digamos, la pandemia o cómo afecta la crisis a la economía de los diferentes pueblos, la imposibilidad de trabajar, la economía formal, la economía informal. Desde las ciencias sociales, conocer a lo largo de la historia cuáles pandemias han afectado a la humanidad y cuál ha sido la respuesta, el mecanismo de la respuesta de ella. Y también nos lleva a reflexionar y a hacer críticas constructivas para salvaguardar a nuestros estudiantes. Entonces los invito de una manera muy especial a hacer esa pedagogía de la pandemia, a reconocer por qué no puedo salir de la casa, por qué tengo que cumplir con unos decretos que me han emitido las autoridades locales y nacionales y cómo esta situación está afectando nuestro modus vivendi y nuestra forma de interacción con el otro, ¿sí? Entonces, pensemos en pedagogías amenas, pedagogías del goce, del disfrute, desde el material educativo reciclable, desde el material que tengamos en las casas, situaciones propias de aprendizaje que sean favorables a los niños, que despierten en ellos la creatividad, la imaginación, que ellos puedan explorar otros mundos posibles frente a esta crisis que, como mencionaba anteriormente, no solamente afecta la parte física, sino también la parte emocional, a la que nosotros debemos darle una respuesta muy oportuna, muy importante. Y acá tenemos una serie de herramientas que ha venido sacando el Ministerio de Colombia. Por ejemplo, la colección Maguaré tiene una cantidad de documentos importantes para trabajar con los niños. Aprender digital tiene muchas herramientas interactivas para desarrollar con ellos. Radio y TV en casa, profe en tu casa, aquí podemos entrar a explorar contenido a la carta y cuál de ese contenido nosotros podríamos favorecer a través de proyectos y desde propuestas significativas para los niños, de qué manera también podemos jugar con ellos, hacer el reportero, hacer un noticiero casero, que los papás participen, ¿sí? Y en las competencias socioemocionales, que es muy importante en este momento, dada la situación de depresión, digamos, de estrés que pueden estar viviendo muchas familias. Todo esto se logra a través del equipo, desde la unidad y desde, digamos, el trabajo, desde un equipo interinstitucional. Todas las instituciones sociales que aportan a digamos, mitigación del flagelo. Entonces vemos como desde la Autoridad Nacional, desde el Ministerio de Educación, queremos atender desde continuar con los procesos de aprendizaje de los estudiantes que viven en la ruralidad. Pero también quise incluir acá esta gráfica que nos dice mucho. Dice, ya están todos conectados para iniciar la clase. Y por eso desde al principio hacía una crítica que no todo puede apelar a la virtualidad, porque todos nuestros chicos no tienen acceso a esos medios y a esas herramientas. Por eso es importante realizar una caracterización. ¿Qué podría funcionar en la ruralidad? ¿Qué tipo de módulos, qué tipo de proyectos,
como profe me puedo inventar para trabajar con esos niños vía telefónica, vía de la radio, vía de la televisión. Y pensarnos en nuevas formas de actuación. Desde el padre de familia, desde el cuidador, desde el docente, desde las mismas políticas que viene enfrentando el ministerio, cómo sacamos la mejor disposición nuestra para sacar adelante esta crisis. Entonces, este ha sido mi aporte en el día de hoy. Quiero dejarlos con esta frase que dice: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Paulo Freire. Con muchísimo respeto a estas indicaciones, agradezco sus comentarios, sus críticas constructivas, porque todos estamos aprendiendo y todos estamos llamados a atender esta situación. Muchísimas gracias.